En Revista Poder hoy nos encontramos con Guillermo Gómez, presidente ejecutivo nacional de la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo, ACOGA. Doctor, bienvenido a la Revista Poder. Bueno, primero que todo queremos saber un poco de qué es esta asociación y que nos dé un poco de contexto antes de entrar en materia. La Asociación Colombiana de Gastronomía es el gremio nacional de lo que son restaurantes, panaderías, cafeterías, pastelerías y heladerías de Colombia, que son los formatos en donde se vive la experiencia gastronómica fundamentalmente. Sin embargo, no limitamos la membresía de empresarios y trabajadores al tema gastronómico, sino a todos esos agentes que intervienen en que un territorio se convierta en un destino gastronómico. Nosotros consideramos que la gastronomía es el activo más importante para cualquier destino que quiere convertirse en turístico, especialmente si lo quiere hacer internacional, basados en una cifra de la Organización Mundial del Turismo que dice que el 86% de la decisión de un turista de volver a un destino o recomendarlo es por la gastronomía. Y creemos que Colombia tiene todo el potencial para alcanzar una meta muy importante, y es convertirse en el tercer país de Latinoamérica en ser un destino turístico gastronómico. Esa es la apuesta fundamental de esta asociación, constituida en 2010, y adicionalmente defender los derechos de los empresarios. Claro que sí. Hablábamos de ¿hace cuánto es presidente de la asociación? 7 años. Hace 7 años. ¿Y cómo se vivió de pronto a lo largo de este tiempo? De pronto, no sé, la pandemia, ¿cómo fue este paso? Esto que marcó la vida en dos, ¿cómo se vivió desde la asociación? Fue muy fuerte porque no solamente me correspondió la gestión para que frenara una quiebra masiva de restaurantes, sino que prácticamente me convertí en el psicólogo de los empresarios. Era muy duro tener que atender a diario el desahogo del alma de familias enteras, no solamente que derivaban su sustento de un restaurante, sino aquellas que ya tenían segunda, tercera generación. No encontrar una salida, y tal vez yo era la persona en la que inmediatamente acudían. Fue una labor muy fuerte. En su momento logré 11 alivios que ayudaron a frenar estas quiebras, que marcaron la diferencia entre quién se quebró y quién no. Fundamentalmente creo que la más importante fue haber logrado una exención al impoconsumo y una exclusión al IVA a los restaurantes, que son los dos regímenes tributarios en los que nos encontramos. Cuando un restaurante opera bajo una franquicia, un contrato de franquicia, recauda el IVA. Cuando no es una franquicia, recauda el impoconsumo. Ese 0% frenó la quiebra de restaurantes. Desaparecieron 48,000 restaurantes. Esto fue a nivel nacional. A nivel nacional, casi el 50%. Y otro capítulo doloroso fue ver que ese virus se llevó a varios líderes de nuestro sector. Yo lloré mucho la muerte de Jack Cami. Era mi consejero, mi amigo, era un miembro de junta siempre muy pendiente del devenir de la industria. Lo mismo nos pasó con queridos empresarios de trayectoria, el caso del señor Giraldo, que también era dueño de un restaurante histórico, Boca Latina, también un miembro legendario del gremio. Estamos hablando de Ancísar Gutiérrez, que fue el fundador de Gino's Pizza y que creó una cadena de restaurantes en la costa atlántica muy prevalente, como es el Punto Múltiple del Sabor. Y otros más que podría mencionar, pero los más cercanos al corazón y que eran mis maestros y mis mentores en esta gestión gremial, los vi partir. Ese fue un tema muy fuerte. Y sin duda, pues, ver los efectos de la pandemia, porque no solo se trata de haber superado esas quiebras que fueron en el mundo entero,
sino que el modelo de negocio quedó loco. Yo lo veo como un trompo, no ha podido asentarse. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Y vemos con preocupación secuelas. Una de ellas, la que yo destacaría, tiene que ver con el alto nivel de endeudamiento, porque no solamente los alivios que se gestionaron fueron importantes, sino que los restaurantes tuvieron que endeudarse a tope, financieramente y con proveedores. Y hoy, con sorpresa, vemos que la gran mayoría del volumen de deuda no se ha resuelto. Y eso está teniendo una carga sobre un sector que, superada la pandemia, digamos, durante 2021, la economía en general vivió una fiebre de consumo, la gente salió a consumir, claro, de manera después de tanto tiempo encerrados. Y desafortunadamente vimos como 2022 fue como un freno de mano. Comenzamos con el impacto de los paros, las protestas sociales, que fue muy fuerte para el sector, y enseguida pues con un escalonamiento de la inflación que llevó a que los restaurantes llegáramos incluso en un año a subir 10 veces los precios de los menús. Entonces se ha encarecido de tal manera que esto ha hecho que las familias de Colombia restrinjan la frecuencia o el volumen de consumo, sí, que acostumbraban en restaurantes. Y de pronto la calidad también, ¿no? Eso es relativo, porque han habido restaurantes muy seguros de su identidad, que no le puedo bajar la calidad, claro, a mi producto. Entonces lo que hacen es reducir porciones. El que no tiene tan claro eso, baja la calidad. Y el problema es que el cliente se da cuenta de lo uno y de lo otro. Los restaurantes muy definidos en su experiencia le han explicado al cliente el porqué de la reducción de un plato. Si los clientes le dicen, no, mire, no me lo reduzca, le pago lo que cueste, sí, se presenta, pero son casos excepcionales porque el mercado colombiano, nuestras familias, nuestra capacidad de consumo es limitada. Entonces la coyuntura para el sector ha sido muy difícil. Me sentí orgulloso de haber contribuido a la salvación del sector, pero a la vez preocupado porque quedaron secuelas que todavía prevalecen. El sector está afectado. Cesaron en 2021 los cierres de restaurantes, pero el reporte se reactivó en agosto de 2023. Y pues eso, aunque no es en la cantidad que se presentó en pandemia, que fue devastadora, sí prende una alarma sobre la situación de la industria. Claro. Hablando de un poco de los insumos, de la subida, porque pues afecta a todos, ¿sabes? Si hay un paro, pues por estos medios es que se trasladan los alimentos y se crea un caos. ¿Cómo ha visto el panorama en esta presidencia? ¿Cómo, de pronto a comparación de otro cargo, de otro mandato, cómo ve? Para nosotros ha sido desgastante, porque no podemos decir que el gobierno no reciba a los gremios. Nosotros tenemos aún la facultad de sentarnos con ministros, viceministros. Con el propio presidente nos sentamos 2 veces, hablando del impacto social y económico de la gastronomía, de la necesidad de encontrar alivios a la operación formal, como es el descuento del hipoconsumo. Pero pues una cosa es que te sientes a conversar y otra cosa es que se note una receptividad. Yo debo hacer un reconocimiento, y es que sí logramos en este gobierno, y especialmente en cabeza del ministro Jaramillo, que se levantara una medida muy grave que adoptó el gobierno Duque, con la cual se pretendían prohibir 59 insumos de cocina en Colombia, entre ellos la salsa soya y la mostaza Dijon. ¿Y esto por qué razón? Porque aducían razones de salud pública en atención a que son insumos que tienen altos niveles de sodio. Pero pudimos demostrar que no sucedía ningún efecto sobre la salud porque la concentración en sodio que viene enfrascada en cantidades industriales para la operación de restaurantes termina disolviéndose cuando usas las dosis para determinadas recetas. Era una medida gravísima porque deberíamos preguntarnos en Colombia qué está prohibido. Y si permitimos la prohibición de alimentos, pues sería algo absurdo. No, digamos, humanamente y desde la concepción de una sociedad libre, prohibir alimentos sería una afrenta tremenda.
Entonces yo sí debo reconocerle a este gobierno el haber reversado al menos para el sector gastronómico esta medida. Eso es algo trascendental para el sector gastronómico, no solo en el momento en que se dio la prohibición, sino a futuro, porque nos va a permitir dimensionar que una cosa es la industria de alimentos y todo lo que implica hacerle exigencias en favor de la salud pública, y otra cosa muy distinta es la gastronomía como arte, como expresión de los pueblos, como un vehículo de promoción del patrimonio. Pero más allá de esa medida, ha sido muy difícil la interlocución. En muchos escenarios nos cansamos de advertir que encarecer la contratación de los equipos de trabajo, como lo pretendió y lo logró la reforma laboral, no iba a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino que iba a destruir empleos. Hoy estamos viviendo esa destrucción. Entonces es complejo porque al final los gremios somos una especie de cuerpo diplomático que tiene la habilidad, las herramientas de crear una conversación entre el sector privado y el sector público, que son dos mundos muy diferentes. Y si no hay receptividad de lo que se está exponiendo, es muy difícil para nosotros como líderes gremiales, porque no es mi caso, es el caso de la gran mayoría, poder encontrar en el actual gobierno conversaciones con posibilidades de resultados. Ha sido bien difícil. Y más aún cuando el discurso del gobierno es de reivindicar derechos, de sacar adelante aspiraciones sociales que creo que ningún colombiano se opone a ellas. Claro. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y nosotros somos voceros de una estructura productiva mayoritariamente de micro y pequeñas empresas, con suerte medianas. Entonces sí ha sido desgastante hacer ver que no son intereses lo que defendemos, sino derechos. Al final el mundo libre fue conquistado por la empresa, por el mercado libre, por el libre juego de oferta y demanda. Y si eso se afecta, ¿de qué libertad estamos hablando? Claro que sí. Hablemos también un poco de que ya estamos a puertas de las próximas votaciones. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Pues porque sabemos que hay cantidad de candidatos. O sea... Bueno, lo primero que hay que decir es que el común denominador para el sector productivo ha sido el de incertidumbre. Y ese es el peor escenario para trabajar. Porque, y un parangón, algo que nos sirve de referente muy pertinente es la pandemia. En la pandemia no había incertidumbre. Sabíamos que nos teníamos que encerrar. Sí. Entonces es un escenario claro, que cuando íbamos a volver a abrir, ahí estaba la incertidumbre. Pero era una condición que nos cubría a todos y había que enfrentarla. Pero cuando todos los días hay un escándalo, hay una polémica, hay un choque social, en fin, hay una suerte de ambiente tenso, sin dirección, que no deja ver a una sociedad para dónde va. Ese es el mayor daño para el sector productivo, porque la incertidumbre es como trabajar ciego, como caminar sin horizonte. El sector privado se ha nutrido de herramientas a lo largo de la historia para cumplir metas, para llevar a cabo un plan de trabajo de largo plazo. Y lo que más lo garantiza es una estabilidad en el entorno. Pero cuando el entorno no es estable, se hace muy difícil la vida de la empresa, especialmente la formal. En ese sentido, lo que yo creo que más aspira al sector productivo, y en mi caso, tanto como vocero, como persona, como profesional, es que ojalá las próximas elecciones se fijen en la importancia de disolver esa incertidumbre en la que está sometido Colombia. Incertidumbres a nivel de mercado, calificaciones de riesgo, una serie de elementos que incluso, hay que decirlo, hay casos en donde simplemente se ha acusado al gobierno de cosas que a lo mejor no son reales, pero el gobierno ya tiene la capacidad de transmitirle esa tranquilidad a los mercados. Por ejemplo, escuchamos las palabras de Mónica de Greiff como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol
explicando la situación de la empresa y diciendo, venga, no está tan grave como parece. No es cierto esos titulares tan fuertes, sí. Pero ¿por qué el gobierno no lo hace? O sea, ¿qué lo limita a enviar un mensaje de confianza? Eso es crítico. Y ya aterrizando un poco hacia lo que significa un sector como el que represento, que es el gastronómico, sí preocupa la ausencia del tema económico en el debate. Acá estamos en unas confrontaciones extremas, sobre todo alrededor de un tema de seguridad que es fundamental. De ninguna manera podría ser secundario, pero a veces desestimula de verdad que los asuntos económicos, que los asuntos de generación de empleo para la gente, que los asuntos del emprendimiento y la empresa son los grandes ausentes en el debate, porque al final volvemos a lo mismo. No se puede esperar que una sociedad trabajadora como la colombiana pueda salir adelante y sostener sus empresas y sostener la inversión o reactivar la inversión, porque la inversión está frenada totalmente, sin un entorno estable, sin un entorno político estable. Entonces nosotros sí tengo una apreciación de la ausencia de los temas económicos en el debate, eso preocupa. Y lo otro, pues una exagerada cantidad de aspirantes. Hace poco alguien utilizaba una frase muy interesante: hay más candidatos que votos. Y eso preocupa mucho porque tal vez refleja la incapacidad que tenemos como colombianos de pensar como sociedad. Álvaro Gómez hablaba mucho de la grandeza, y la grandeza de alguna manera es entender que mi valor como ciudadano se consolida cuando entiendo la situación de quienes integran la sociedad igual que yo. Pero cuando yo me creo la solución y cuando quiero salir adelante de los demás y cuando me gusta más hacer parte de una vanidoteca y no de las soluciones que necesita el país, preocupa, porque yo sí creería que Colombia tiene gente valiosa, pero ese valor debería convocar más a cómo solucionamos las cosas como país, en lugar de estar en una competencia tan desbordada que lo único que hace es confundir y atomizar y no mostrar una ruta clara de futuro para el país, y eso es preocupante. Claro, como ya lo hemos mencionado, pues no hay una ruta clara efectivamente, o sea, uno no sabe ni siquiera para dónde va esto, porque ahorita todo el mundo es independiente, y ya nos fuimos como a los extremos, ¿no? Sí. O es extrema derecha o extrema izquierda. Supongamos que cualquiera de estas 80 personas llegue a la presidencia. O sea, nombrar algunos aspectos que a ustedes les gustaría que ese nuevo gobierno estuviera como atentos y los escuchara, pues, como unas cosas. A mí me gustaría que se trabajara en esto y en esto. Yo considero que el tema económico debe ser central. Si no le damos un impulso sustancial a la generación de empresas en Colombia, sobre todo de base tecnológica, es difícil ver un futuro para el país. Es claro que el rezago que tiene Colombia frente a los temas tecnológicos es muy alto. De hecho, nosotros mismos, en esta dificultad que ha tenido el modelo de negocio gastronómico de encontrar un asiento, hemos venido interpretando que definitivamente son modelos que tal vez ya no encuentran espacio en el mercado. ¿Por qué? Estamos en la construcción, ampliación, profundización de ecosistemas digitales, que si las empresas no tienen una base tecnológica, va a ser muy difícil sobrevivir. Y si esa realidad productiva no está encadenada con el entrenamiento de las personas, los más jóvenes, para poderse insertar a un mercado laboral, que es una de las diferencias conceptuales con el actual gobierno. El actual gobierno dice que el mercado laboral no existe y nosotros todos los días estamos inmersos en un mercado laboral. Claro. Entonces el reto es fuerte. Yo diría que el próximo presidente debe tener, primero, grandeza, porque muchas de las decisiones que hay que tomar, claramente hay que encontrar que no se vean imbuidas en los intereses naturales de la administración del poder, sino que hay que entender
que es un país que necesita reformar y redireccionar muchas de sus apuestas, y el tema educativo más el tema de empresa es fundamental. Nosotros creemos, y yo como persona, más allá de mi rol gremial, creo que la gastronomía es aún un recurso colombiano y es un recurso que ha ido avanzando paso a paso y le ha dado visibilidad a Colombia. Pero esto ha sido desde esfuerzos individuales. Tenemos grandes cocineros, grandes empresarios que han sabido mostrarle al mundo qué es Colombia desde la gastronomía. Ahora las apuestas deben ser conjuntas, deben ser de país. Y así como lo decidió Perú en determinado momento, que la gastronomía era un valor para generarle oportunidades a la gente, ingresos, desarrollo territorial a muchas zonas del país. Y visibilidad también a nivel internacional. Mundial, sí. El posicionamiento. Cualquier persona que asista a una feria internacional de turismo se dan cuenta que Perú no lleva nada distinto a la gastronomía, porque saben que es la punta de la lanza, es el jalonador, es lo que falta en Colombia. Entonces nosotros sí le plantearíamos con el mayor respeto a todas las personas que consideran que son elegibles para la presidencia de la República, que vean entre los muchos sectores productivos el gastronómico. Es un sector con un impacto social y económico indiscutible. Yo destaco una cifra que nos develó la pandemia, y es que, contrastado a las pérdidas que asumieron los sectores, este fue el sector que más retuvo personal, porque de alguna manera se necesitan las personas para operar un restaurante. La experiencia a la mesa, por más tecnología que le quieran agregar, el contacto entre personas es vital. El servicio, la experiencia que generan meseros, cocineros, personal de aseo, todo el que integra la cadena de servicio, la presencia de seres humanos es vital. Entonces, al ser tan intensivo en mano de obra, al ser tan generador de oportunidades de jóvenes, el 29% del personal de gastronomía es menor de 28 años, al ser prevalentes las mujeres en la operación, y un detalle muy importante, al darle oportunidades de trabajo a personas que llegaron a edad de pensión y no lograron cotizar una pensión. O sea, es tan incluyente que invitaríamos al próximo presidente a que vea esto como una apuesta de país, que no se queda en discurso, sino que ya tenemos 2 países cercanos que lo han logrado, y Colombia tiene con qué, porque somos el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. En extensión nos gana Brasil, y eso trae implícito algo, y es que la variedad de sabores que tenemos es enorme. Entonces, también este es un modelo que tiene una virtud, y es que es el que mejor articula la economía rural con la urbana. Los menús de una ciudad reflejan la producción campesina, reflejan la producción agropecuaria. Claro. Entonces, cada su historia. Además de la historia. Entonces es un modelo que genera tanta movilidad social, que genera tanto impacto económico. Uno no debe preguntarse quién es proveedor de un restaurante, sino quién no es proveedor de un restaurante. O sea, es un modelo que integra y mueve tantas cosas, que sería bueno que en la agenda del próximo presidente y de los candidatos consideren este sector como vital para reactivar el empleo, para apoyar a los emprendedores. Algo lindo es ver tantos jóvenes apostándole a las panaderías, a las pastelerías, a los restaurantes, sí, a los helados, a los cafés. Entonces, yo creo que sería muy relevante. No es un tema menor, no es porque esté al frente del sector, es que en números, en impacto, en dimensiones, en ejemplos internacionales, es mucho lo que hay que desarrollar en este tema. Y sin duda el próximo presidente, si no hace un énfasis en el tema económico, va a ser difícil salir de los efectos que estamos viviendo, porque hay expertos que han planteado que esto no se arregla el 7 de agosto de 2026. Vamos a tener que enfrentar 2 años también que ayuden a enderezar muchas de las situaciones que hoy está viviendo Colombia. Claro, ya para ir cerrando, ahorita usted, ¿cómo considera como presidente del gremio que está Colombia ubicada en este panorama? Actualmente, ¿usted cómo siente que si hay reconocimiento de pronto a nivel mundial? ¿Cómo está Colombia parada en este momento? Colombia tiene
empresarios y cocineros que se han convertido en sus embajadores y le han mostrado al mundo la sorpresa que hay en este país por la biodiversidad, por la cocina, por los platos. No me hagan opinar de Taste Atlas, pero yo diría que al menos genera un impacto cuando declara al pan de bono el mejor pan del mundo. Bueno, eso creo que hay mucha discusión en torno a ello, o la lechona, la mejor carne de cerdo del mundo. Bueno, no, digamos que de alguna manera son esfuerzos individuales que van poniendo a Colombia en el radar. ¿Y tenemos con qué? Yo se lo he escuchado a los mismos peruanos, que son quizás quienes han posicionado de manera más reciente su país, ¿no? Porque México tiene una tradición mucho mayor, un posicionamiento mucho más antiguo, una apertura de mercado más consolidada, una fuerza turística indiscutible. Perú tiene unas similitudes con nosotros más en cuanto a al proceso. Los propios peruanos dicen, ¿qué les pasa a ustedes los colombianos? Tienen todo y no lo hacen. Y sí, curiosamente, yo no sé si es que menospreciamos ciertas tareas, pero resultan ser la tuerca que le falta al aparato para que ande. Y es que como colombianos seamos capaces de medir lo que tenemos y seamos capaces de entender que para lograr ciertas cosas en la vida debemos estudiarlas primero. Los colombianos son muy arriesgados, muy jugados, pero no tenemos en cuenta ciertos procesos. Entonces yo diría que Colombia está a nada, está a un escalón muy pequeño de convertirse en un destino turístico gastronómico, y lo que hace falta para ello es algo que hemos promovido desde el gremio con insistencia, y es poder contar con los inventarios de los recursos gastronómicos, porque la mayor falla que está ofreciendo Colombia como destino es que el turista extranjero, y esto lo midió el Ministerio de Comercio hace ya más de 10 años, en donde los turistas vienen, disfrutan del país, se van felices, y cuando se les preguntaba cómo les pareció la comida, la gran respuesta era rica. Y pues comida rica hay en el mundo entero. Claro. Entonces eso demuestra que nos hace falta trabajar en la identidad de nuestra oferta. No nos dé miedo seleccionar un plato o una bebida como insignia de Colombia. De hecho, el café lo logró hace ya más de 4 décadas. Y aunque no es un plato o una bebida consolidada como tal, sí es un recurso gastronómico que ha posicionado a Colombia en el mundo. Imaginémonos nosotros en el momento en que seamos capaces de identificar ese plato o esa bebida que representa a Colombia, lo que se puede llegar a hacer en términos de posicionamiento sería descomunal. Ha faltado mucha concordia al respecto, ha faltado investigación, ha faltado el levantamiento de inventarios y no ponernos bravos porque el plato de determinada región fue el elegido versus el de otra. Claro. Démonos cuenta que México se fue con los tacos, y el hecho de ser los tacos su plato estrella no opaca el resto de la cocina mexicana. Al contrario. Y de todas las ciudades, no depende de una ciudad. No depende de una ciudad. Es de todo el país y punto. Lo mismo aplicó Perú. Y llegaron a un consenso en torno a los ceviches y se fueron fortaleciendo otras apuestas como los sándwiches, como la causa, el ají amarillo, en fin. Colombia, el día que dé ese paso, no lo frena nadie gastronómicamente y como destino turístico, sin lugar a duda. Obviamente, a la par hay que fortalecer la infraestructura de aeropuertos, porque no podemos esperar que aumente significativamente el volumen de turistas si no tenemos aeropuertos con mejores condiciones. Claro, no sé si este tema, pues, quepa en la conversación, pero digamos, ¿ustedes tienen algo que ver con la regulación de los precios en los sectores o no? No, nosotros no. Cada restaurante, de acuerdo a su estructura de costos, establece un precio. En lo que tenemos que ver es en la regulación. Cuando vemos que hay una medida que impacta la operación, que pone en amenaza el modelo de negocio, inmediatamente solicitamos a las entidades públicas alternativas, soluciones, contingencias, así como cuando
pedimos los alivios en pandemia o pedimos que se levantara la prohibición de la salsa soya, la mostaza Dijon, la incidencia nuestra va sobre todo en el tema de la sostenibilidad del modelo. Yo, por ejemplo, quiero mencionar los dos impactos más recientes sobre el mismo. Uno, que el gobierno decretó un anticipo de renta y no solamente lo tuvimos que pagar anticipado, sino que triplicó la tarifa. Eso golpea mucho a un negocio como el gastronómico. El segundo, se aprobó la reforma laboral y el primer elemento que tuvo incidencia a partir de julio es que se encareció el pago de dominicales y festivos. Y nosotros como restaurantes no podemos, cada vez que nos encarecen un insumo o un impuesto, subirle a la carta, claro, porque entonces la carta va a estar... perdemos clientes. Sí, claro, claro. Entonces, démonos cuenta cómo si no existe un gremio que esté al frente buscando soluciones, va a ser muy difícil. Entonces, más que todo nuestra incidencia regulatoria y obviamente el gran reto que tenemos es que no solamente no se suba el impoconsumo, hay muchos clientes, y esto vale la pena decirlo, que no conocen el impoconsumo, que es el impuesto que pagan al momento de que les llega la cuenta del restaurante. ¿Del cuánto por ciento es? Que es del 8%. Nosotros llevamos desde 2021 buscando un descuento transitorio para amortiguar el impacto de la inflación. Como no se logró, las consecuencias de no haberlo aplicado en su momento, que fue en el gobierno del presidente Duque, las estamos viviendo. Y por eso se reactivó el cierre de restaurantes y por eso ha sido como tan pesada la operación en este momento. Hemos insistido ante el gobierno, miren, al final el restaurante es su recaudador. El restaurante formal le recauda dinero al gobierno. Si no se ayuda a sostener, si no se cuida ese empresario formal, el gobierno va a perder recaudadores y si pierde recaudadores no le ingresan recursos. Y obviamente como empresarios a nosotros nos gusta pagar impuestos. El tema es que no sea excesivo, que no asfixie la empresa, que se entienda la coyuntura en la que viven los restaurantes, pero pues hoy el panorama en el que nos vemos confrontados es bastante difícil. Fuerte. ¿Cómo desde el gremio manejan el tema de informalidad? Es muy difícil de manejar porque estamos hablando de cifras que dicen mucho de la preparación de alimentos y bebidas. Una de ellas, el 40% de las personas que pierden su empleo acuden a preparación de alimentos y bebidas para generar ingresos. Entonces digamos que de alguna manera el 90%, yo diría que más del 90%, no existe un estudio al respecto, pero más del 90% de los restaurantes surgieron de esa necesidad. Es muy rara la marca que fue construida metódicamente con herramientas de administración de empresas, casi no existe. Todo es fruto del emprendimiento, de la necesidad. Es difícil manejarla, primero por ese ecosistema. Segundo, porque los márgenes de ganancia, sobre todo en la formalidad, son cada vez menores. El informal se libra de tarifas comerciales de servicios públicos, de tarifas comerciales de arriendos, de pago de seguridad social a los trabajadores, en fin. Es muy grande la competencia desleal que hay en el sector gastronómico en Colombia. Y si nos vamos al tema digital, peor, porque no solamente el sector gastronómico, muchas actividades de intermediación comercial viven en un ecosistema que no responde por impuestos, que no les responde por regulaciones, no los visita la Secretaría de Salud. A nosotros sí nos están visitando todo el tiempo la DIAN, la Secretaría de Salud. Y hombre, somos de las pocas fuentes de ingresos del Estado. Y mientras que el ecosistema digital se mueve libremente en la cadena, no reporta nada. Entonces es un reto, es muy difícil. Han habido empresarios de nuestro gremio muy preocupados por plantear soluciones, por ejemplo, con el impuesto, con el ICA, el impuesto de industria y comercio. ¿Qué hacemos con un impuesto de industria y comercio donde mucha actividad comercial está migrando a lo digital y pues no le va a responder a un municipio por ese impuesto? Y todo recae sobre el que tiene un establecimiento físico. Claro, a él sí, todo. Entonces démonos cuenta que no solamente es que nos quejemos porque nos toca pagar a nosotros, no, es las finanzas públicas
dentro de ese contexto, dentro de ese ecosistema, ¿cómo van a sobrevivir? Porque eso debe ser parte de la preocupación. Un empresario serio está muy conectado con su objeto social. Hay personas que se dicen empresarias, pero no cumplen un objeto social. Simplemente están buscando rentas y no les importa maltratar a los trabajadores, despedirlos, no les importa dañar la salud del cliente. No estamos hablando de ese tipo de personas. Estamos hablando de empresarios que su función en la sociedad, ellos son conscientes que tiene un impacto muy positivo en el porvenir de la sociedad. Por eso la discusión de los impuestos no es no pagarlos, es de qué manera se armoniza para que la cancha se equilibre, para que todos podamos competir más o menos en igualdad de condiciones. Eso es lo difícil de lidiar con la informalidad. Y muchas veces pasa que la persona que toma un local, pone un producto, ve de pronto como al mediodía se le parquea un carro enfrente y vende almuerzos más baratos. Es frustrante. Entonces se trata más que todo de una cultura en donde entendamos que todos podemos crecer, pero bajo condiciones más leales. Ha sido un reto dificilísimo en el sector gastronómico contrarrestar la informalidad. Claro que sí. Bueno, doctor, muchas gracias por el tiempo. Bienvenido a la revista Poder. Gracias. Y sigan conectados para más entrevistas acá en la revista Poder.